Y eso está fuera de la mesa. No, porque ya... Ahora ya cambió. O sea que esto no es una cuestión técnica. Esto, y lo dije desde hace tiempo, es Washington. Por eso él dijo que habían 70 países que ya habían pedido negociaciones. ¿Y a dónde tú negocias? En Washington es que tú negocias. Entonces el asunto es Washington. Los demás temas del acuerdo lo han respetado. Pero a nosotros nos impusieron el 10%, no importa. A todo, ¿verdad? A todo lo del DRCAFTA. Pues lo del DRCAFTA deberían estar ya en Washington. Todos. El presidente es un gran trabajador. Lo que pasa es que hay áreas del gobierno que desde hace tiempo se ven debilitadas y él no actúa. Y algunas veces uno critica al presidente con ese sentido. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini, economista, diplomático y fue vicegobernador del Banco Central, pero si en el medio de la entrevista surgen informaciones nuevas, relevantes de la tragedia de la discoteca Jet Set, se lo vamos a informar inmediatamente, así que usted va a estar al tanto de todo lo que pueda ocurrir o de las eventualidades y noticias que puedan surgir. Luis Manuel, bienvenido, gracias. Bueno, buenos días, Jacqueline. Buenos días, buenos días, buenos días, Ramón. Un día triste para nosotros, todos estos días, porque tenemos 2 días en eso, ¿no? Desgraciadamente, una tragedia que uno nunca pensó que de esa magnitud en este país, ¿no? Uno ve esas cosas cuando hay estadios. Sí. Que hay corridas en los estadios, ¿no? ¿Verdad? Y hay ese tipo de... No, y discotecas fuera que usted ve que se han quemado y que... Y además, Jet Set tenía ¿cuántos años de existencia, 52, ¿no? ¿Verdad? 52 años, ¿no? ¿Verdad? Yo estaba muchacho en esa época, yo estaba Jet Set. Pero el local actual no, el actual tiene menos, creo que tiene como 30 años el local sí. Actual. Bueno, de todas formas... yo no creo en augurios así, aunque algunas veces me da ese pálpito. Pero han pasado cosas en este país, eso es una de... Mira, en México, esa violencia de México, siempre me he cuestionado por qué esa violencia en México. Y yo soy católico, o sea, México tiene sus habitantes, pese a que el gobierno fue anticlerical toda su vida en el siglo pasado, el pueblo mexicano siempre tiene esa fuerza de espiritualidad, principalmente a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ahora está cambiando y ahora los santos que ponen son calaveras y sus grandes manifestaciones monumentales en los cementerios, los muertos. ¿Y qué es lo que la muerte? Jesús murió para vencer a la muerte, entonces tú no puedes estar resaltando la muerte. Ahí hay una simbología. Yo veía la declaración de David Ortiz ayer, que hablaba también de eso, como que hay presagios. Pero bueno, después de eso quiero expresar al pueblo dominicano mi sentir profundo de pena, principalmente a la familia Grullón, una familia a la que mis hijos mayores les une fuerte cariño y agradecimiento. Entonces, a Manuel todo mi cariño y a su familia. Así es, bueno, don Luis Manuel, Ramón, sí. Y la agenda continúa. Vamos a la economía, porque no podemos olvidar los eventos internacionales. Trump dio un paso hacia atrás. Los mercados hablaron y él entendió el mensaje de los mercados. Ahora 10% de arancel a todo el mundo, pero China 125%. Por 90 días. Por 90 días. Lo que no se quejaron. Exacto. Entonces, don Luis Manuel, pensamos en usted desde el primer día que se comenzó a hablar de esto. Entonces, ¿cómo esto...? Sí, porque tú fuiste representante ante la OMC. Sí, yo tuve 9 años en la Organización Mundial de Comercio. 9 de sus gloriosos años, porque a partir de que yo me fui, se cayó la OMC. Pero bueno, mira, yo me río, porque uno dice, ahí dicen que él vio el programa de televisión, pero dime tú,
manejar la economía del mundo a través de un programa de televisión, de lo que diga un programa de televisión. ¿Qué tú piensas que está pasando en esa mente y ahí adentro? Otros señalan que fue una jugada, como la que hizo, o la que dicen que hizo, el presidente de Argentina, con el Bitcoin, el coin ese famoso electrónico de ganancia, porque él hizo todo lo posible para que cayera la bolsa y en un momento determinado dijo ahora va para arriba y ahí la bolsa subió de nuevo ayer. O sea, que son mensajes con los que Trump está jugando y hay algunos abogados ya que lo están acusando de manipular el mercado para beneficiar a sus amigos. Sin embargo, don Luis Manuel, dicen algunos que aunque eche para atrás, como que el daño está hecho. Ya hay un parte del daño hecho. Sí, pero ahí no hay daño a quién. A él no es. Si él estaba buscando esa jugada, ¿no? Yo no lo estoy diciendo que lo haga hecho, pero se le está acusando. Ahora, el daño a la economía mundial. Sí, desde un principio, con este baloteo no hay inversionista que pueda tener confianza en el mercado. Porque ¿cómo tú vas a poner tu dinero en un mercado que tú no sabes lo que va a pasar mañana? Mira ahora, República Dominicana está en una situación empeorada. ¿Por qué? Porque a todos lo pusieron al mismo nivel de República Dominicana. Antes República Dominicana estaba dentro de los más pequeños, el 10%. Y habían algunos que llegaban a, bueno, China era el más alto. Después venía Vietnam porque... Que compite con nosotros en textiles. Pero parte de las exportaciones de China se habían trasladado a Vietnam, por eso le pusieron eso a Vietnam, ¿no? Porque hay muchos chinos ya manejándose en Vietnam. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer el gobierno dominicano? El gobierno dominicano, está bien, ellos crearon unas comisiones aquí para ver el impacto. Pero el impacto principal está en Washington. O sea, el lobismo es algo que se mueve en Washington. Y el gobierno tiene que estar utilizando... Pero don Luis Manuel, es que yo no entiendo muy bien. Explíquenos, a ver, porque inicialmente el presidente parecía sentirse hasta complacido con el trato y le dijo que fuimos de los países que nos trataron mejores. Aunque después, en los últimos días dijo que ese 10% no debió ser y que habrá como un intento de una negociación bilateral. Entonces, ¿hay posibilidades de la República Dominicana renegociar ese 10%? Porque la idea de que era el tema de los países que tenían un comercio, un intercambio desfavorable, pero en el caso de la República Dominicana no. Y se nos trató con el mismo rasero. Pero, como te estaba diciendo, Viso no, el ministro creó una serie de mesas técnicas para ver el impacto y para demostrar en Washington de que la visión con que estaban evaluando la economía dominicana y su relación con los Estados Unidos para imponer ese arancel no era correcta. Pero ya eso está fuera de la mesa. No, porque ya... Ahora ya cambió. O sea que esto no es una cuestión técnica. Esto, y lo dije desde hace tiempo, es Washington. Por eso él dijo que habían 70 países que ya habían pedido negociaciones. ¿Y a dónde tú negocias? En Washington, ¿dónde tú negocias? Entonces, el asunto es Washington. Besando el trasero. Loco porque se le escuche y que haya una negociación. Bueno, ahí el asunto es que todos los centroamericanos, el DRCAFTA, nosotros estamos afectados. Fíjate como los mexicanos y los canadienses... Y eso no se fue a pique ya. Se fueron, los mexicanos y los canadienses se han favorecido. Al final, lo único que ha afectado es el asunto de los autos. No, y el acero y el aluminio. El acero y el aluminio al principio sí, pero después en los demás temas del acuerdo lo han respetado. Pero a nosotros nos impusieron el 10%, no importa, a todo, ¿verdad? A todo lo del DRCAFTA. Pues lo del DRCAFTA deberían estar ya en Washington, todos en Washington, porque ahí es que se está negociando. Pero ahora. Lo que es igual no es ventaja, dicen por ahí. Sí, tenemos todo el 10.
No, pero por ejemplo, México no tiene el 10. Pero aparte de México, los del área. Pero es que los México tienen- compite con Panamá nosotros en zona tampoco franca. tiene el 10. Es decir, México compite con zona franca con Sí. nosotros y con el nearshoring. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, ese es el panorama que se presenta ahora mismo. Y no es 90 días, no nos van a afectar las exportaciones porque son pedidos ya que se han hecho, ya relaciones que hay con empresas. O sea que por 90 días tú no vas a ver ningún tipo de cambio en términos de afectación en las exportaciones o en los pedidos de zona franca. Tú no vas a hacer un pedido de un día para otro porque te lo cambiaron, además están todos iguales ahora el 10%. Entonces, pero sí, el presidente ha sido muy dinámico en los últimos días, mucha actividad. El presidente es un gran trabajador. Lo que pasa es que hay áreas del gobierno que desde hace tiempo se ven debilitadas y él no actúa. Y algunas veces uno critica al presidente con ese sentido, pero es un gran trabajador. Entonces, este asunto del sector externo, que es básico para nosotros, yo vi una publicación que tú hiciste precisamente hoy, de un artículo tuyo, siempre muy interesante, donde expresa la participación de los ingresos externos con relación al Producto Interno Bruto. Cómo han ido cayendo algunos de ellos, otros han ido aumentando, por ejemplo, las remesas están más altas, Sí. el turismo también, en No, términos pero de promedio. fíjate, el ministro de Turismo Sí. da una rueda de prensa todos los meses. Sí. No la dio porque en febrero se cayó 10% la llegada de turistas en relación al año pasado. Bueno, pero, No dio rueda de prensa. pero la cifra del producto de febrero tampoco se ha dado. Es que cuando son malas no se dan. No se da. Cuando son El IMAE- buenas, el IMAE cuando de febrero son no buenas se se dan el día antes. Sí. ¿Me entiendes? Ese es un problema que hay, porque de imagen también. O sea, tú tienes que proyectar de que tú estás, porque ya todo el mundo sabe que algo grande se pasó en febrero. Mira cómo están las cifras del trimestre fiscal. En términos reales están cayendo una barbaridad y en términos nominal también. Eso te quiere decir que la economía o la administración fiscal está muy mala, que está mala, porque los niveles de evasión aquí en este país te dicen que no está funcionando desde hace tiempo, o que se está empeorando, o que la economía está cayendo. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Que ¿Qué la usted economía cree está de, cayendo. de esas tres versiones? Exactamente. La economía está cayendo. Está cayendo. Vamos a una breve pausa y volvemos con Luis Manuel Piantini. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista diplomático, ex vicegobernador del Banco Central, perteneció también a la Organización Mundial del Comercio por varios años y otras entidades internacionales. Y estamos hablando un poco de la economía global y de la economía dominicana. Y justamente con relación a la economía dominicana, don Luis Manuel, terminamos el año y comenzamos el año con la preocupación por la fluctuación en la tasa de cambio, que en los últimos 10 días ya vemos varios artículos, incluyendo en el día de hoy de la prensa, donde dice que las medidas que se han tomado en manera de la política monetaria pareciera están dando resultados, por tanto el dólar ha bajado y el peso se ha apreciado en los últimos días. ¿Usted cree que eso se pueda consolidar en el tiempo y que tengamos una tasa de cambio estable? ¿La política cuál es? Las resoluciones. Las resoluciones de la Que han estado, últimamente. bueno, hemos tenido... Bueno, esas son resoluciones prácticamente que van a la defensa del sistema, de la banca, Ya. más que al mercado en sí. ¿Verdad? Pues como quiera hay que buscar los recursos en el mercado, sea en el sector oficial o en el sector privado, si tú te quieres endeudar en dólares. Pero está pasando lo que está pasando siempre. Lo que pasa es que este año fue con mayor virulencia, primero porque el Banco Central se desprendió de 3.000 millones de dólares por defender la deuda pública del gobierno. Eso lo dije hace un tiempo ya. Y cuando la gente vio que había una caída de la reserva, los especuladores, porque habíamos hablado en uno de los programas, hice énfasis, Ramón, de que esta es una economía que no es de mercado, esta es una economía de precios administrados,
y de precios administrados, también de tasas administradas, por los grandes flujos en manos en pocas manos. O sea, esto es una economía que cuando tú mides el Producto Interno Bruto, tú dices, bueno, es una economía de 12 mil millones de dólares. No, es una economía de 40 mil, 12 mil millones de dólares, no, 12 mil dólares, el Producto Interno Bruto por persona, ¿verdad? Cuando tú lo mides, el 128 mil entre el número de dominicanos te da eso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, cuando tú lo mides por escala de que el 1% te gana el 30%, Ajá. el 1% de la población te gana el 30% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Verdad? Y el 10%, el 55%, entonces tú ves que hay un país desarrollado dentro de un país paupérrimo. Entonces tú ves las condiciones que se dan aquí, que no son condiciones de mercado, porque la mayoría de los sectores están en pocas manos y en pocas empresas que te manejan. Y por eso habíamos hablado que aquí hay, por ejemplo, hay empresas que compran materia prima en el exterior, que las materias primas bajan de precio y aquí no bajan de precio los bienes finales con que se procesan esas materias primas, porque son bienes que son manejados, son bienes administrados. Dice, bueno, que los aranceles aquí, que hay libertad. No, ve a ver las restricciones no arancelarias que hay, que no se ven, y sí están ahí, porque se manejan por debajo. Entonces, hay elementos como es el caso del asunto del 10% que le pusieron a República Dominicana, de los aranceles. ¿Y tú crees que eso fue por...? No. Hay un expediente del USTR, que es el área comercial de los Estados Unidos, ligado a la parte del Poder Ejecutivo, que es la que maneja la administración de acuerdos, que te dicen el comportamiento de nosotros en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y te dice todas las travesuras que hemos hecho. Sí, entonces, las violaciones. Ahí te evalúan y te dicen, no, que fue a todo el mundo. No, no fue a todo el mundo. Pues lo que decía Juan Bosch, las cosas más importantes no son las que se ven, sino las que no se ven y las que no se le dice a la gente. Porque aquí esto es un país de cultura woke a nivel de liderazgo político. Todo es espejismo por afuera, ¿no? Ahora, don Luis Manuel, lo que sí se ve es que la inversión pública ha estado cayendo. Pero sí, pero no existe. No es que está cayendo, es que no existe. Vamos a decir que ha estado cayendo y que no hay recursos porque sin reforma fiscal y sin una recaudación y con esta evasión no hay recursos. Ese panorama que se augura en medio de un escenario internacional bastante confuso. Pero Jacqueline, no me digas que no hay recursos. Así imagino nosotros, no que hay que restricción de recursos. Hay recursos. ¿Y de dónde? ¿Cómo que no hay recursos? Hoy este gobierno ha manejado 110 mil millones de dólares en 5 años. El doble de la deuda pública. 110 mil millones de dólares. Ahí salió publicado. Este muchacho Suárez, muy bueno, excelente, experto fiscal. Ahí salió hoy diciendo la caída que hay. Pero no solamente eso, que ahora los gastos corrientes lo están pagando con endeudamiento público. Eso es un mal manejo administrativo. Eso se le ha dicho al presidente. Falta de recursos. Eso se le ha dicho al presidente Balaguer, con menos presión fiscal que la que existe ahora, hizo el 32 presas de las 35 presas que hay en este país, con poco endeudamiento público. Casi cero. Pero los gastos corrientes eran bajos. No, porque él lo tenía bajo. Porque el 50% de los gastos eran gastos de capital, porque sabía que este país, si no se hacían esas presas, hoy no habría agricultura, porque eso es lo que hay que ver, las ganancias a largo plazo. Claro. Aquí, esto hubiera sido Haití, si aquí no se hubieran hecho los parques nacionales y no se hubiera defendido la foresta como se defendió, y no se hubieran hecho todas las obras de infraestructura de canales de riego que se hicieron en aquella época. Aquí no hubiera acueducto, aquí no hubiera agua si no se hubiera hecho la presa de Higüey y Aguacate.
Sí, fue en la última crisis de Balaguer, porque se le metió en la cabeza eso, que él tenía que hacer eso, pero ha redundado en qué beneficio para el país. Aquí no hubiera habido agua, como no va a haber en el este, porque no hacen una presa. No hay en el este una presa, pese a que es el área de mayor crecimiento poblacional que hay en términos de construcción también. ¿Y de dónde están sacando el agua? Pozos, salinizados ya por el ingreso del mar en el suelo subterráneo dominicano, que está filtrando esos pozos y tú los hueles esa agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acueductos, para acueductos secos. ¿A dónde está el agua de esos acueductos? No llega. Tú pasas por aquí en las principales carreteras, donde tú veías, cuando yo veía muchachos, veía esos ríos caudalosos y qué sé yo qué, son chirritos, son agüitas, ya no hay río. Entonces, lo único es agarrar esos ríos allá arriba en la cabecera, y ahí represarlo. Pero eso no se está haciendo aquí. Aquí se está construyendo una presa que tiene ¿cuántos periodos gubernamentales? Como 4 periodos gubernamentales haciendo una presa. Y no la termina. Una presa. Pero está la presa y los canales. Balaguer hizo 32 presas en este país, 32 presas. ¿Y con qué? Con menos recursos en términos fiscales que lo que hay ahora, pero ahora todo se gasta en gasto corriente. Mira, el gobierno dice que el 19% de la población es pobre. 19%. ¿Y a cuánto le da subsidio? Al 51%. 32% se van ¿a dónde? ¿A dónde se va? Pero, óyeme, en otro país eso hubiera sido un escándalo grande, en este no. Aquí no, porque aquí no comemos todo. Aquí lo que nos gusta es hablar, pero no comemos todo. Aquí no. Y el Congreso, eso es otra cosa. Eso no, como ellos tienen sus grandes pecados, no le entran a los gobiernos como deben hacerlo. Fiscalizarlo también, ¿tú me entiendes? Entonces, ese es el gran problema de este país. Qué pena no tener tiempo, Luis Manuel. A mí me encanta reunirme contigo, porque tú de la economía salta a problemas que son económicos, pero dices cómo son, qué es lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Nos vamos a comerciales.